¿Qué harías si entraras en tu propio patio trasero y encontraras a tus hijos cubiertos de barro, riendo como si hubieran descubierto la libertad por primera vez, mientras la niñera que acabas de contratar observaba tranquilamente todo? Esa fue la escena exacta con la que Richard Miller, un poderoso millonario de Nueva York, se topó una tarde fatídica. Para él, parecía un caos, una completa pérdida de control. Pero lo que no sabía era que ese momento, nacido en el caos de suciedad y risas, rompería décadas de silencio, expondría el control férreo de su propia madre y lo obligaría a tomar una decisión que ningún dinero ni poder podría resolver. Quédate con nosotros porque la verdad sobre lo que realmente sucedió a continuación te impactará y podría cambiar tu forma de pensar sobre la familia para siempre. El sol del atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre el extenso barrio de Beacon Hill, Boston, donde imponentes mansiones se alzaban como fortalezas de cristal y piedra. Tras las verjas de hierro de una de las fincas más grandes, la vida de Richard Miller parecía perfecta para el mundo exterior. Inversionista multimillonario, padre viudo de gemelos, un hombre que parecía tener todo bajo control excepto a sus propios hijos. Ese día, tras una agotadora reunión de la junta directiva, Richard cruzó la entrada del jardín de su finca, esperando silencio y orden. En cambio, lo que vio lo detuvo en seco. Ethan y Noah, de tan solo 3 años, no estaban en la habitación de los niños con su montaña de juguetes. No estaban practicando piano ni construyendo con los costosos bloques que había pedido de Europa. Estaban gateando en un charco gigante de barro, riendo, chillando y cubiertos de tierra de pies a cabeza. Y de pie junto a ellos, sosteniendo una manguera de jardín como si fuera una varita mágica, estaba Emily Carter, la nueva niñera que había contratado hacía apenas 2 días. Sus vaqueros estaban mojados. Sus zapatillas le salpicaban el pelo castaño rojizo recogido mientras se arrodillaba en la tierra junto a sus hijos. No le horrorizaba el desorden. Lo estaba animando. La voz de Richard resonó por todo el jardín. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ethan se quedó paralizado a media risa. Noah levantó la vista con los ojos muy abiertos, pero Emily no se inmutó. Permaneció agachada, con el agua goteando de la manguera, su mirada firme clavada en la furia de Richard. «Están aprendiendo, señor Miller», dijo con calma, como si hablara con un hombre que acababa de malinterpretar algo obvio. «Sus hijos necesitan más que suelos de mármol y juguetes impecables. Necesitan rasparse las rodillas, cometer errores y descubrir que pueden levantarse». Richard parpadeó, incrédulo. Se acercó un paso más, hundiendo sus zapatos de cuero italiano en el borde del barro. «Aprendiendo. Parecen animales salvajes revolcándose en la inmundicia. Te contraté para mantenerlos a salvo, no para convertir mi casa en un circo». Su respuesta fue tranquila, pero sus palabras hirieron más profundamente que cualquier grito. «Lo que tú llamas inmundicia, yo lo llamo crecimiento. Lo que tú ves como caos, yo lo veo como disciplina, disfrazada de juego». Los gemelos rieron, empujándose, cayendo y luego, sorprendentemente, ayudándose mutuamente a ponerse de pie. La ira de Richard aumentó. Ninguna niñera se había atrevido a desafiarlo antes. Había despedido a innumerables a lo largo de los años, cada una derrotada por las rabietas de sus hijos y sus implacables reglas. «No entiendes con quién estás hablando», susurró Richard. «Soy Richard Miller. Aquí, las cosas suceden bajo mis condiciones». Emily se levantó entonces, con la manguera cayendo al césped. Sus ojos no se apartaron de los de él. «Y yo soy Emily Carter. Estoy aquí para criar a tus hijos, no a tu ego». Era impensable. Ningún empleado se había atrevido jamás a hablarle así. Sin embargo, por muy furioso que estuviera, Richard no podía ignorar la verdad, que le retorcía la mente por primera vez. Ethan y Noah no gritaban para llamar la atención. No competían ni hacían berrinches. Trabajaban juntos. Aún así, su orgullo se defendía. Y cuando se enferman, cuando uno de ellos se rompe la cabeza, ¿a eso le seguirás llamando crecimiento?
Emily se agachó de nuevo, susurrándoles algo al oído a los gemelos. Al instante corrieron hacia el otro extremo del jardín, listos para otro desafío. Entonces se enfrentó a Richard con voz firme. No necesitan que los protejas de cada caída. Necesitan que los dejes caer y les enseñes a levantarse de nuevo. Así es como aprenderán a protegerse mutuamente. El pecho de Richard se encogió. Su instinto le gritaba despedirla de inmediato para recuperar el control. Pero antes de que pudiera hablar, Noah resbaló en la hierba mojada y cayó de bruces en el barro. Richard se lanzó hacia adelante, pero se quedó paralizado al ver a Isen detenerse, extender su manita y ayudar a su hermano a incorporarse. Los chicos rieron, con las caras embarradas, apretados en señal de triunfo. Fue un momento tan simple, pero tan extraño para Richard, que lo dejó conmocionado. Sus hijos, que siempre habían luchado y clamado por el dominio, estaban unidos, y aún así su furia crecía. Esto es inaceptable. Has terminado aquí, Emily. Empaca tus cosas. Mañana encontraré un reemplazo. No retrocedió. Dio un paso firme hacia él. Haga lo que quiera, señor Miller. Pero recuerde este momento. Hoy vio. Tus hijos aprenden algo que el dinero jamás puede comprar. Las palabras resonaron en su pecho como un trueno. Por un segundo, Richard no supo si gritar más fuerte o callar. Tembló de ira, de confusión, con la aterradora certeza de que tal vez, solo tal vez, ella tenía razón. Pero antes de que pudiera decidir, otra voz resonó en el jardín. Richard, ¿qué desgracia es esta? Se le heló la sangre. De pie en la entrada del jardín estaba Margaret Miller, su madre, regia, severa y despiadada. La mujer que lo había criado bajo el férreo control de las reglas y la perfección. Su mirada penetrante recorrió el barro, la manguera, la niñera y finalmente, a sus hijos, cubiertos de tierra. Los hijos de la familia Miller se revolcaban como campesinos. Escupió su tono venenoso. ¿Has perdido la cabeza por completo? Richard se puso rígido como un niño ante la aplastante autoridad de su madre. Emily permaneció quieta, sin miedo, pero Richard sabía que esta confrontación se había vuelto mucho más peligrosa. La palabra de su madre no era una sugerencia. Era la ley. Y si ella exigía que Emily se fuera, habría consecuencias mucho peores que un simple despido. Por primera vez en años, Richard sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. La batalla ya no era solo entre él y Emily. Era contra la sombra de su propia crianza y la mujer que la había definido. Y no estaba seguro de ser lo suficientemente fuerte para ganar. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieran en la posición de Richard, ¿despedirían a Emily de inmediato o le darían otra oportunidad? ¿Creen que los niños deben estar protegidos de todos los riesgos o deben permitirse tropezar y fortalecerse a través de los errores? Los tacones de Margaret Miller resonaban contra las baldosas de mármol de la terraza del jardín mientras avanzaba, acaparando todas las miradas. Las gemelas, que momentos antes reían en el barro, retrocedieron, percibiendo la gélida tormenta en la mirada de su abuela. «Mírate», siseó, curvando los labios con asco. Descendientes del apellido Miller arrastrándose como animales. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Richard. Richard tragó saliva con fuerza. Había pasado toda su vida temiendo ese tono, el tono que lo había aplastado en silencio de niño. Ahora, de pie en su propia casa, sentía ese mismo miedo arañándolo, exigiendo obediencia. Mamá, solo son niños, comenzaba semanalmente. Lo eran. Eran lo que ella le espetaba, reducidos a inmundicia bajo la supervisión de esta mujer. Emily se limpiaba el barro de las manos en los vaqueros. Podría haber inclinado la cabeza y disculparse, tomando la salida fácil para salvar su trabajo. Pero no lo hizo. En cambio, su voz sonó clara. Con todo respeto, señora Miller, sus nietos no fueron reducidos hoy.
Fueron criados para ayudarse mutuamente, para reír, para hacerse más fuertes. ¿No es eso lo que una familia debería desear? La audacia en sus palabras provocó un fuerte jadeo en Margaret. ¿Te atreves a sermonearme sobre la familia? ¿Eres una cuidadora contratada? Richard apretó la mandíbula. Debería haber defendido a Emily. Debería haber dicho algo. Pero el peso de la autoridad de su madre lo oprimió, haciéndole sentir como el niño impotente que una vez fue. Los gemelos corrieron hacia su abuela, ávidos de afecto. Pero Margaret retrocedió. Atrás, ordenó con frialdad. Eres asqueroso. No quiero que me manchen de suciedad. Los niños se quedaron paralizados, con sus sonrisas, sus ojos desplomados, llenos de lágrimas. Uno gimió suavemente, abuela, pero ella lo interrumpió con una mirada que podría romper cristales. Algo se retorció dolorosamente en el pecho de Richard. Nunca había visto a sus hijos tan destrozados, tan rechazados. Abrió la boca para hablar, pero las palabras de Margaret lo golpearon primero, cortando el aire como una cuchilla. Siempre has sido débil, Richard. Siempre. No pudiste controlar la empresa de tu padre, y ahora ni siquiera puedes controlar a 2 niños pequeños. ¿Y te atreves a dejar que esta mujer me desafíe si no se ha ido mañana? Llamaré yo mismo a los abogados. ¿De verdad quieres arriesgarte a perderlos? Su amenaza pesaba, ahogando el aire. Batallas por la custodia, escándalos, titulares. Richard ya podía verlo todo desenredarse. Su imperio, su reputación, incluso sus hijos. Todo podría desvanecerse con una sola llamada. La voz de Emily rompió el silencio. Quizás la debilidad reside en criar hijos demasiado asustados para caer. Hijos a quienes se les dice que el amor tiene condiciones. Richard se estremeció. Esperaba que su madre explotara, pero en cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. Palabras atrevidas de una niñera. Pero déjame preguntarte, ¿de verdad crees conocer a estos niños mejor que a su propia sangre? Emily no pestañeó. A veces el amor no nace de la sangre. Viene de quienes se quedan cuando todos los demás se van. El jardín quedó en silencio, salvo por el sollozo del niño. El corazón de Richard latía con fuerza. Quería defenderla, pero el miedo a la ira de su madre aún lo paralizaba. Había pasado la vida encadenado a su definición de poder, aterrorizado por la desobediencia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Isen, el tranquilo, uno de los gemelos, deslizó su mano embarrada en la de Noah y susurró, «No llores. Yo te cuidaré». Era una frase tan simple, pero impactó a Richard más fuerte que cualquiera de los insultos de su madre o el audaz desafío de Emily. Sus hijos, a los 3 años, comprendieron algo que él nunca tuvo fuerza. No se trataba del miedo. Se trataba del amor. El momento desgarró algo en su interior. Respiró hondo, tranquilizándose. La mirada fulminante de su madre aún lo quemaba, pero por una vez, no apartó la mirada. «No la despediré», dijo con firmeza. Margaret se quedó paralizada. «¿Qué acabas de decir?», pregunté. Richard repitió con voz más fuerte esta vez. «Emily se queda. Porque por primera vez en años, mis hijos no se pelean. Están aprendiendo lo que significa ser hermanos, y me niego a quitárselo». La furia en los ojos de Margaret era volcánica. «Te arrepentirás de esto, Richard. Recuerda mis palabras». Richard negó con la cabeza. «Tal vez, pero prefiero arrepentirme de defender a mis hijos que de criarlos con miedo». Los gemelos se aferraron a las piernas de su padre, sonriendo entre lágrimas. Emily bajó la manguera. Sus manos temblaban ligeramente, pero su expresión era tranquila y resuelta. Margaret se giró bruscamente, sus talones golpeando la piedra mientras salía furiosa, acentuada por el portazo de las pesadas puertas de roble. El eco persistió como un trueno. Durante un largo instante, el jardín quedó en silencio. Richard bajó la mirada hacia los brazos embarrados de su hijo, que rodeaban sus pantalones de traje,
y finalmente se agachó a su altura. «Lo siento», susurró. «Siento no haber estado aquí antes para enseñarte lo que realmente importa. Pero de ahora en adelante, aprenderemos juntos». Los gemelos rieron y lo abrazaron más fuerte, sin importarles que le mancharan de barro toda la camisa impecable. Emily parpadeó para contener una lágrima, con el pecho hinchado por algo que no había sentido en años de esperanza. Había luchado para mantener a salvo a innumerables niños en otros hogares, pero ninguno la había necesitado tanto como estos dos. Y tal vez, solo tal vez, su padre también la necesitaba. Sin embargo, incluso cuando el calor regresó al jardín, Richard sabía que la tormenta no había terminado. La amenaza de su madre no era vana. Margaret Miller nunca se rindió sin contraatacar, y tenía el poder, el dinero y los contactos para hacerles la vida imposible. La verdadera prueba de su determinación y la fuerza de Emily aún estaba por llegar. Pero por primera vez en años, Richard no tenía miedo. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueras Richard, ¿lo arriesgarías todo para proteger la felicidad de tus hijos, incluso si eso significara desafiar a tu poderosa madre? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber si te mantendrías firme o te echarías atrás. La mansión se sentía inusualmente silenciosa después de la tormentosa partida de Margaret. Sin embargo, Richard sabía mejor que nadie que el silencio de su madre nunca era una retirada. Era la calma antes de su contraataque. Esa noche, se sentó en su estudio, con los niños finalmente dormidos arriba, sus risas turbias aún resonando en su mente. Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. En cambio, se quedó mirando el fuego, preguntándose cuántos años de su vida había desperdiciado bajo la opresión de su madre. Durante décadas, Margaret Miller le había dictado cada paso, a qué escuela iba, con quién se casaba, incluso cómo criaba a sus hijos. Él había obedecido, pensando que la obediencia significaba lealtad. Pero hoy, en un jardín embarrado, dos niños pequeños y una niñera testaruda le habían mostrado lo que realmente era la lealtad. Hailey apareció silenciosamente en la puerta. «Están dormidos», dijo en voz baja, abrazándose como pequeños guerreros que acaban de ganar una batalla. Richard sonrió levemente. «Lo hicieron, y tal vez yo también». Pero antes de que Emily pudiera responder, sonó el teléfono. Richard miró el identificador de llamadas y se le encogió el corazón. Su abogado contestó, preparándose. «Richard», la voz del hombre era baja. «Urgente. Tu madre se está moviendo rápido. Está solicitando la custodia temporal de los gemelos. Afirma que no eres un padre apto. Tiene fotos de ellos cubiertos de barro y declaraciones listas para pintarte de imprudente». A Richard se le encogió el pecho. No lo haría. Lo haría. Y lo ha hecho. La audiencia judicial es en 3 días. La llamada terminó, dejando el crepitar del fuego más fuerte que nunca. Emily se acercó, leyendo su rostro. «Está intentando llevárselos, ¿verdad?». Él asintió lentamente. «No solo lo intenta. Está usando todas las armas que tiene, y no sé si puedo detenerla». La voz de Emily era firme. «Entonces lucha. No con dinero, no con abogados, con la verdad. Demuestra al tribunal quién eres realmente y quién necesitan tus hijos que seas». Por primera vez en años, Richard sintió que algo se encendía en su interior. Ya no solo luchaba contra su madre. Luchaba por el derecho de su hijo a reír, a tropezar, a crecer sin miedo. 3 días después, la sala del tribunal estaba abarrotada. Margaret Miller se sentó con sus abogados con una confianza refinada, sus perlas brillando como una armadura. Richard se sentó frente a ella. Sus hijos, demasiado pequeños para comprender la gravedad de la batalla, se quedaron en casa con Emily hasta la audiencia terminó. El abogado de Margaret pintó a Richard como es negligente, un padre, más preocupado por los negocios que por sus propios hijos, un hombre que permite el caos,
el peligro y la falta de disciplina. Bajo su techo. Luego presentó fotos de los gemelos chapoteando en el barro. Emily los rociaba con la manguera. El gas se extendió por la sala. Para la mayoría, pareció un descuido. El abogado de Richard se puso de pie, pero Richard le puso una mano en el brazo. No, dijo. Yo hablaré. Levantó el peso de generaciones que presionaban sobre sus hombros. Enfrentó al juez, pero su mirada se desvió hacia su madre, aguda e inquebrantable. Sí, esos son mis hijos. En el barro, comenzó. Y sí, esa mujer es mi niñera. Pero lo que no ven en esas fotos es lo que sucedió. Después, mi hijo cayó de bruces al barro. Y por primera vez en sus jóvenes vidas, su hermano no rió, no se burló, no gritó pidiendo ayuda. Él se agachó, lo levantó y le dijo: No llores. Yo te cuidaré. Su voz se quebró, pero insistió. Ese momento no fue un caos. Fue amor. Y que me aspen si alguien llama al amor. Negligencia. La sala quedó en silencio. Incluso el juez se inclinó hacia adelante. Mi madre cree que los niños deben ser criados con miedo. Miedo a los errores, miedo a la desobediencia, miedo a nunca ser suficiente. Viví toda mi vida bajo esa sombra y me niego a dejar que mis hijos la hereden. Respiró hondo. Su señoría, no soy un padre perfecto, pero estoy aprendiendo, y prefiero que mis hijos rían en el barro que lloren en silencio. Emily, sentada en silencio detrás de él, sintió una opresión en el pecho de orgullo. Por primera vez, Richard no hablaba como el hijo de su madre. Hablaba como el padre de sus hijos. Cuando le tocó hablar a Margaret, se levantó con una gracia gélida. Richard siempre ha sido débil. Cree que el sentimiento lo hace fuerte, pero el sentimiento arruina legados. El apellido Miller exige disciplina, no juegos infantiles. El mazo del juez golpeó. Ya he oído suficiente. Los minutos se convirtieron en horas antes de que llegaran las últimas palabras. La custodia queda en manos del señor Richard Miller. Petición denegada. El alivio inundó a Richard. Venas. El rostro de Margaret se endureció, pero no habló. Por una vez, había perdido. Y esa noche, Richard regresó a casa. Los niños corrieron a sus brazos, sus risas rompiendo las sombras de la sala. Emily estaba de pie en la puerta, con la mirada suave y una sonrisa pequeña pero radiante. «Lo lograste», susurró. «No», corrigió Richard suavemente, mirando a sus hijos. «Lo logramos». La mansión volvió a cobrar vida. No por dinero, poder o control, sino porque el amor finalmente había encontrado una voz. Richard sabía que las batallas seguirían. Margaret no desaparecería de sus vidas. Su propio camino como padre distaba mucho de ser perfecto. Pero ahora tenía aliados, 2 niños pequeños que confiaban en él y una mujer lo suficientemente valiente como para desafiarlo cuando flaqueaba. Mientras los gemelos tiraban de sus manos, rogándole que jugara, Richard se dio cuenta de algo. Había estado aterrorizado de perderlo todo. Pero al elegir a sus hijos por encima de la sombra de su madre, había ganado más de lo que jamás imaginó. Esa noche, mientras arropaba a los niños, Isen susurró: «Papá, te quedarás con nosotros para siempre». A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Los besó en la frente, para siempre jamás. En el silencio, Emily se quedó en la puerta. Sus miradas se cruzaron con una gratitud tácita que fluía entre ellos. Cualesquiera que fueran las tormentas que les aguardaran, las superarían juntos. Por primera vez en décadas, Richard Miller era libre. No de su madre, ni del miedo, sino de las cadenas que se había impuesto. Y al cerrar la puerta de la habitación de su hijo, supo que el legado del apellido Miller ya no sería miedo ni silencio. Sería amor, risas y el coraje para levantarse cada vez que cayeran.
Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido. Futuro. ¿Qué opinas de este final? ¿Richard tomó la decisión correcta al enfrentarse a su madre? Si esta historia te conmovió, dale un 100 en los comentarios. Cuéntanos desde qué país la estás viendo. Nos encantaría saber qué tan lejos llega esta historia. Y no olvides darle a me gusta y compartir este video si crees que todos los niños merecen amor y no miedo.